Comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Esto se lo dijo con toda franqueza. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro, le dijo: aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos. Oh Dios, puesto que sin ti no podemos complacerte, concede por tu misericordia que tu Espíritu Santo dirija y gobierne nuestros corazones por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Capítulo 8. Hay mucho de qué hablar, por eso les recomiendo que en 5 días, 5 minutos, 5 por 4, 20 minutos van a estar ustedes escuchándome esta semana, en los 5 minutos, ahondar sobre este pasaje. Hoy nos vamos a enfocar como una lupa, ¿verdad? No sé si usted cuando era niño, a ver si hay niños aquí, saquen ideas, con una lupa quemar las hormigas. Confesamos nuestro pecado, pero ahí matábamos hormigas y parecían palomitas de maíz. ¡Pac! Y un olorcito a ácido fórmico. Bueno, hoy día lo que vamos a hacer, vamos a tomar la lupa y vamos a ponerla en este pasaje y vamos a ir achicando y nos vamos a ir a una sola palabra que se llama Satanás, el Hasatán, y le vamos a poner ahí hasta que haga pap y salga olor a ácido satánico. Vamos a hablar de Satanás, este espíritu inmundo, este espíritu opositor, este Lucifer, este adversario de nuestras almas. Marcos habla de los demonios varias veces. No tenemos tiempo para ver todas las veces que habla, pero la primera vez que habla está en Marcos 1:23. Estaba Jesús en la sinagoga y dice Marcos que de pronto un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga. Bueno, la sinagoga es la iglesia. Esto podría ser una sinagoga, ¿ya? Entonces, ustedes pueden gritar, aleluya, gloria a Dios, aquí no hay problema. Pero no se olviden que los demonios también gritan en la iglesia. Oye, Jesús de Nazaret, le dice este hombre que tenía un espíritu inmundo, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, tú. ¿Quién eres tú? Eres el Santo de Dios. Fíjese que el espíritu inmundo no le prohíbe a esta persona, a este hombre, ir a la iglesia, ir a la sinagoga o ir a un grupo en casa. No, al diablo no le interesa prohibirle a usted esas cosas. Fíjese que tampoco el demonio se opone a que usted abra la Biblia y la lea. Tampoco el demonio se opone a que usted le alabe. Incluso no se opone a que toque aquí adelante. No. No está en él eso. Porque fíjese que este es el problema con los cristianos, que nosotros pensamos que Satanás está en un lugar o en unas personas cuando ahí no está. Y en el lugar donde él está,
no está. Entonces el discernimiento nuestro espiritual como cristiano es entender dónde está obrando el espíritu del maligno. Porque decimos, aquí en la iglesia no, pues si esta es la iglesia de Cristo, no es la iglesia del Hasatán. Entonces aquí no puede estar. Bueno, aquí está dentro de la iglesia, en la sinagoga, y está diciendo algo verdadero. Está diciendo, tú eres el Santo de Israel. O sea que el Satanás, el diablo, el demonio, tiene una teología muy sana, él sabe. En este mismo capítulo, poquito más adelante, capítulo 1, Jesús se bautiza y después que sale del agua hay una voz del cielo que dice de parte del Padre, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Lo mismo que dice el Padre Dios es lo mismo que está diciendo el demonio. Hay concordancia, eres el Santo de Israel. Y Jesús se molesta. Dice que le reprendió en el versículo que sigue. Pero Jesús lo reprendió a este hombre, a este demonio, a este hombre que estaba poseído y le dijo, cállate. Ahora, no le dijo, ¿podrías guardar silencio? Le dijo en inglés, shut up. Cállate la boca, pero con otra palabra más. No te permito que hable. Y lo hace de forma tajante y violenta y luego le dice al espíritu, sal de ese hombre. Y el espíritu impuro sacudió con violencia al hombre y gritando con toda su fuerza, gritones, ¿no? Gritando con toda su salió de aquel hombre. Mire, lo que hace el diablo es obedecer. Va a la iglesia, lee la Biblia, canta y obedece. Más encima, obedece. El problema está que la obediencia del demonio es diferente a nuestra obediencia, porque nuestra obediencia proviene de un espíritu libre. Nosotros en nuestra libertad obedecemos con alegría al Señor, pero el diablo lo obedece y aparenta obediencia, lo tiene que hacer. Así que aquí hay tres cualidades demoníacas. Primero, cualidades demoníacas: ir a la iglesia con frecuencia, conocer a Jesús, sumisión a sus órdenes. Entonces, ¿a dónde voy con esto? A que tengamos discernimiento y cuidado, que no nos traguemos todo. Hay demonios hoy en día o espíritus malignos que están dentro de pastores que están predicando una falsedad y están en la iglesia. Y están predicando un evangelio que no es correcto. Y están predicando un mensaje de la cruz que no es el verdadero. Y ahí están. Porque el demonio es asiduo a meterse en estos aspectos en la iglesia y pretende ser sumiso a las órdenes del Señor. Ahora, estamos viendo los demonios, ¿verdad? Pero cuando Marcos va a describir a los discípulos del Señor, nosotros somos parte de esos discípulos de aquel tiempo, no los deja tan bien parados tampoco, porque los discípulos eran unos pedazos de incrédulos e incapaces. Y no porque lo diga yo, lo dijo el Señor. Así le dijo a sus discípulos el Señor. ¿Por qué tienen tanto miedo? O sea, que los discípulos del Señor eran cobardes, miedosos, tenían miedo. Oye, no, o si yo hubiera estado ahí al lado del Señor, yo no puedo. ¿Cómo voy a tener miedo si está Jesucristo? Ese es usted. Para ti es re fácil decirlo. Pero el Señor conocía a los 12 y les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Miedosos e incrédulos. Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que hasta el viento y las aguas lo obedecen. ¿Por qué he puesto ese pasaje? Porque el mismo demonio anteriormente le dijo, Señor, yo sé quién eres. ¿Cómo es la cosa? O sea, los demonios saben quién es Él y los discípulos, ¿quién es este? Luego el Señor les dice en el capítulo 6, 52, su corazón estaba endurecido y aún no habían entendido lo de los panes. Marcos dice que los discípulos tenían endurecido el corazón. Y en la multiplicación de los panes y los peces todavía no entendían. Y luego viene una segunda multiplicación y en el versículo 8 el Señor les pregunta, ¿todavía no entienden? ¿Ni se dan cuenta?
Todavía tienen cerrada la mente, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Se lo está diciendo en referencia a sus apóstoles que habían visto los milagros y todavía no cachaban. Hay un epiléptico que quiere ser sanado y los discípulos no lo pueden sanar, estaban solos, y llega el Señor a la escena y dice: ¡ay, gente incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? A sus discípulos. Y luego cuando resucita y los apóstoles lo vieron resucitado, dicen: no, pero si yo lo hubiera visto resucitado, yo creo, como Tomás, segurito. El Señor dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y estos todos los vieron, los 11, porque Judas ya se había suicidado. Y entonces el Señor, a pesar de estar resucitado, a pesar de tener la marca de los clavos en las manos, en los pies y la lanza en el costado, a pesar de eso, les reprochó su incredulidad y obstinación. Y esta incredulidad, esta obstinación, esto de no entender los propósitos y el verdadero mensaje del Señor de los apóstoles, es que nos lleva al pasaje de esta semana, cuando el Señor Jesucristo reprende a su apóstol principal, a Pedro. Y llegamos entonces al centro del evangelio. Aquí les voy a mostrar un candelabro. Como en un candelabro de 7 brazos, en la composición bíblica se pone en el medio lo que soporta la estructura, aquí en el medio de la composición bíblica. Y les doy unos ejemplos para que no se confundan mucho. Si usted toma el libro de Éxodo, tiene 40 capítulos y en el medio, o sea, tiene capítulos para acá y capítulos para allá, pero en el medio del libro de Éxodo, exactamente en el medio, están los 10 mandamientos. Lo mismo nos pasa con el segundo libro de Samuel. Si usted toma el segundo libro de Samuel, que lo estudiamos en Eclesía hace poquito, justo en el medio está el arrepentimiento de David cuando pecó con Betsabé. O sea que viene como una ascensión, es como un cerrito. Ahora usted puede como apachurrar los 6 candelabros de lado y lado y lo puede poner como un cerrito. Aquí va todo subiendo la vida de David y contando su vida y todo su heroísmo, su vida erótica, su vida heroica, ¿ya? Y llega entonces hasta el capítulo donde habla del pecado y su arrepentimiento. Pero de ahí para abajo son puros desastres en la vida de David. Y el otro ejemplo está en el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Si usted saca el capítulo 5 y saca el capítulo 7 y se va al capítulo 6, justo en el medio del capítulo 6 de este candelabro está el Padre Nuestro. Y aquí estamos en el libro de Marcos. El libro de Marcos tiene 16 capítulos. 8 para allá y 8 para acá, entonces nos quedamos en el 8 en el medio, y justo en el medio del libro de Marcos tenemos este pasaje sublime en que Pedro profesa la fe verdadera y luego él mismo oye cómo es calificado de Satán. Entonces aquí está la bisagra de todo el libro, porque de ahí en adelante comienza, podríamos decir, usted puede decir de una u otra manera, el descenso de Jesús a la muerte, o podría, como yo prefiero decir, el ascenso de Jesús a ser entronizado en la cruz. A partir de este capítulo, Jesús es muy clarito a decir lo que viene a hacer. Jesús les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros más que algunos de los profetas. Entonces les preguntó: ¿y ustedes, a sus discípulos, ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro salta, porque esa era la característica de Pedro, no se quedaba callado, opinaba siempre. A veces achuntaba, otras veces le iba como de lo peor. Y sale Pedro: tú eres esta me la sé, Señor, esta sí que me la sé, dice, tú eres el Cristo. Y el Señor como que dice: está bien, no se lo digan a nadie. Ese otro tema que tenemos que hablar. ¿Por qué el Señor le decía a la gente que no anduvieran diciendo los milagros o verdades como esta?
Pero cuando le dice, no se lo digan a nadie, también ordenaba a los demonios. ¿Se acuerdan que le decía a los demonios, cállense, no los quiero oír y no digan esto de mí? Eso podríamos estudiarlo en otra ocasión. Una cosa es confesar a Cristo para atarse a Cristo, porque cuando yo digo sí, Señor, de hecho cuando vamos a bautizar a algún nuevo creyente decimos, repite conmigo, creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque esa es nuestra confesión principal de fe. Entonces una cosa es confesar a Cristo para atarse a Cristo, para unirse a Cristo, pero otra cosa es confesar a Cristo para arrojarlo lejos de ti. Dicen los demonios, tú eres el Santo de Israel, tú eres el Hijo de Dios. Pero ¿cómo lo dicen? Lo dicen para decir, no nos atormentes, no te metas con nosotros. Pero nosotros los cristianos decimos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la base de mi fe. Continúa el pasaje diciendo que Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Esto se lo dijo con toda franqueza. Aquí, en el candelabro, en el medio, es claro que Jesús dice, ya, chiquillos, hasta aquí he hablado en parábolas, he enseñado, he hecho milagros, hemos viajado, pero ahora tengan clarito. Yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, y yo tengo que morir, tengo que ser crucificado, me tienen que atacar los poderes de este mundo, los romanos y los judíos, y tengo que morir, y para eso he venido. Y otra cosa, bueno, al Gerardo siempre lo bromeamos porque usted le hace una pregunta un poquito a Gerardo, un poquito así como personal, un poquito comprometedora, y dice, la verdad. Y luego te contesta. O te dice, mire, para ser sincero, y yo lo reto, le digo, oye Gerardo, yo siempre he querido de ti la verdad. Si tú me mientes, te vas a tener problemas. Mire, para ser sincero, pastor, me dice, no, o sea que antes no fuiste sincero, ahora que me vas a responder, estás siendo sincero. Así que bueno, de a poquito le estamos quitando esa maña, que nos digan, mira, para ser sincero, o sea que antes, o a decir verdad, o sea que antes me mentías. No, aquí dice, con toda franqueza, el Señor nos anda, ya, les dice, esto va a pasar. Pero Pedro le dijo, Señor, una palabrita contigo. Y se lo llevó a un lado y le dice aquí que empezó a reconvenirlo. ¿Qué significa reconvenirlo? O sea, como aconsejarlo, como retarlo un poquito. ¿Cómo se te ocurre, Señor, hablar estas cosas? Mira, ¿cómo? ¿Qué van a pensar los demás de ti? Tú eres el rey, tú tienes que liberarnos y aquí saliste con que te van a matar y que tienes que morir. No, Señor, dice otro evangelio, que ni tal cosa te acontezca. Es para la risa, pero ahí está Pedro metido. Entonces Jesús, ahí está hablando con Pedro, se volvió a ver a los discípulos, ya, porque como diciendo, ¿están escuchando a este? A ver usted el resto. Y dice, y reprendió a Pedro y le dice, aléjate de mi vista, Satanás. Ustedes han oído la palabra, va de retro, Satanás. Ya. Va de retro es latín. Vade, vete. Vade, como vete en español. Y retro es atrás. Vete para atrás. Ya. Ponte detrás mío. Desaparece de mi vista. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Así que Pedrito, San Pedro, el sumo pontífice, pasa de ser el príncipe de los apóstoles a ser el príncipe de las tinieblas. En un versículo. Lo mismo, estas palabras, va de retro, apártate de mí, desaparece, sale de mi vista, son las mismas palabras que le dijo Jesús en la tentación en el monte a Satanás. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Con la diferencia que aquí las mismas palabras en griego se las dice a Pedro, pero le agrega 3 palabritas en español. Dice, aléjate de mí, pero agrega, aléjate y le agrega, detrás de mí. Get behind me. En inglés dice, get behind me. O sea, ponte a la cola, ponte a la fila, alíñate. Aquí estoy yo, voy para allá
y tú estás aquí oponiéndote hacia donde yo voy. Apártate de mí y ponte atrás. Y luego eso lo aclara en los versículos que sigue. Sígueme, toma tu cruz, sígueme. A donde voy tienes que ir conmigo. Así que Satanás tiene que retirarse lejos, pero Pedro tiene que retirarse y ponerse atrás de Jesús. Entre comillas, Satanás, que le dice, no lo tomen tan literal, no es que Pedro es Satanás, sino que es una dice un teólogo, es una admonición de amor. Usted, como padre, como abuelo, ¿verdad que usted hace admonición de amor a sus nietos? Yo no sé, pues podríamos hacer un ejercicio. Yo me acuerdo que nosotros los chilenos, ¿no? De admonición de amor, dice, ay, este cabro chico es un pato malo. Bueno, de partida, cabro chico, en otros países ya están, ya te dice, ¿por qué el abuelo le dice cabro? Qué insolente, qué grosero, ¿verdad? Bueno, en Chile es un niñito nomás. Pero uno dice, ay, este cabro chico es un pato malo. Entonces mi nietecita, cuando ya tenía 1 año, oye, le decía a la nona, oye, esta pata mala, es una pata mala esta niña. Y una vez mi nuera, que habla poquito español, vino a hablar conmigo y me dijo, te quiero hacer una pregunta. Yo escucho que tú le dices a la niña, pata mala. Y dijo, yo sé que mala es bad, es bad. Y pata es un duck. Entonces, ¿por qué le dices a la niña que es mala? Eso entendía ella. Entonces yo le podría haber dicho, mira, lo que pasa es que es similar cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, es una admonición de amor. No me cachó ni una, pero bueno, al final le dije, no, si es un term of, ¿cómo se dice? Endearment en inglés, como un trato de cariño. Le digo, porque hay algunos de ustedes, yo los he escuchado que dicen, no, si mi nieto es un demonio. ¿Verdad? No, yo no lo diría, ¿verdad? Honestamente, yo no lo diría. Al decir verdad, sinceramente, yo no lo diría. Pero no es que literalmente estén poseídos por el diablo. Es malo decirlo, ¿verdad? Porque somos cristianos, no queremos asociarlo. Pero este es un demonio, ¿ya? Dice uno. Yo creo que en ese aspecto que Jesús dice, apártate de mí, pato malo, demonio, Satanás, ¿ya? En ese aspecto. Porque lejos de apartarlo, de desecharlo, lo que el Señor está haciendo es atraerlo a Pedro. No le está diciendo como a Satanás, apártate, aléjate y no vuelvas más, te desecho, eres un maldito, vete, como es el diablo. No, a él le dice, aléjate, date una vueltecita, pero ponte detrás mío. Es una cachetadita, pero a la vez un empujoncito, vente y alíñate conmigo. Porque la explicación está aquí en el versículo 34. Dice, luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere seguirme, el que no sigue al Señor se le opone. A lo mejor usted dice, bueno, que Él siga para allá, yo me voy por acá. Sí, pero hay muchos que estamos adelante del Señor, adelante de la obra, adelante de la iglesia, adelante de nuestros hijos, adelante de nuestra esposa, estorbando el camino que ellos deben seguir. Somos piedras de tropiezo. Entonces el Señor dice, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y póngase a la fila. Pónganse detrás mío, sigan mi camino. Entonces evitar la cruz, eso es lo que coincide con el pensamiento satánico. Cuando evitamos la cruz, cuando nos alejamos de la vida crucificada, cruciforme, ¿cuál es la manera en que los cristianos debemos vivir? ¿Cuál es la forma? Cruciforme. Pero cuando yo me desclavo de la cruz y me pongo delante de Jesús y le estorbo sus caminos, entonces estoy siguiendo al Hasatán. Aquí hay un misterio. Lo satánico ya no es solo conducir a la cruz, es también impedirlo. Repito esa frase. Lo satánico no solo es conducirlo a la cruz, sino también impedirlo.
Porque Satanás quiere matar a Jesús. Y Satanás sabe, él piensa que matándolo anula el plan de salvación, el plan de Dios. Porque Satanás es violento y Satanás quiere la destrucción del Hijo de Dios. Entonces, por un lado, es satánico llevarlo a la cruz. Pero por otro lado, es satánico impedirle la cruz. Decirle, que no te acontezca tal cosa, Señor. Una falsa compasión, porque eso también destruiría el plan de Dios. El mal, bueno, antes de ir al texto mismo para poder sacar las enseñanzas que yo creo que usted se lleve a la casa, el tema de Satanás es fascinante y es muy profundo. Y vuelvo a insistir, usted no ande viendo a Satanás donde no está, porque lo vemos. Incluso el otro día le mostraba, al presbiterio le mandé un video de un pastor que está predicando en contra de las fiestas patrias, ¿verdad? Que vestirse así como muchos de ustedes se vistieron es satánico, es diabólico. Eso no es de Dios. Esas son las fiestas de este mundo. Y aquí en la iglesia no entra el mundo. Y eso de bailar cueca. ¿Cuándo se había visto que en una iglesia cristiana se bailara cueca? ¿Ya? Entonces, para algunos, ahí está el diablo. Y es precisamente la ilustración que les estoy diciendo. Que ven al diablo donde no está. Pero donde está actuando, no lo perciben y no lo ven. Es un tema fascinante. Así que Satanás, para resumir, ¿cuál es el problema con Satanás? El espíritu de la maldad de las tinieblas. Y el problema de Satanás, o el mal de Satanás, es exclusivamente espiritual, porque Satanás es un espíritu puro. Ya. No puro en el sentido que es santo, que es perfecto, sino que es un espíritu que Dios lo creó, y ese es otro misterio, y Él se reveló, y es un espíritu. Él no tiene carne, es un espíritu de maldad. Por lo tanto, Él, como no tiene carne, no es tentado, no le gustan los placeres sexuales a Satanás mismo. O sea, le gusta que usted caiga en todo eso, ¿verdad? Él como que, Él es espíritu puro. Él odia la carne. Y usted dirá, yo pensaba que Satanás era muy carnal. No, Satanás no es carnal. Porque Satanás no tiene nada que ver con la carne. Satanás odia la carne porque la carne fue creada por Dios. Y toda creación de Dios, Satanás la odia. Entonces todo lo que tiene que ver con sus apetitos sexuales, con su cuerpo, con su mente, con todo lo que es la carne, Satanás lo odia y quiere estorbarlo y destruirlo. Pero él es un espíritu puro, no estudia, no aprende idiomas, tiene una inteligencia natural. La inteligencia suya y la mía tiene que empezar de chiquitito y tenemos que investigar y aprender y multiplicar y ver idioma y gramática y ciencia y todas esas cosas. Satanás no, Satanás tiene una inteligencia instantánea, lo sabe todo por naturalidad. No es omnisciente, pero sabe todo por naturalidad, no tiene que investigar. Por eso que los demonios no son ateos. Los demonios saben por naturalidad, por lógica, no están amarrados a nuestro cuerpo. Ellos saben que que bajó del cielo y que nació de la Virgen María, este es el Hijo de Dios. Además lo vieron. Y dice Santiago que los demonios creen y más encima tiemblan. Entonces los demonios no son ateos. Los ateos somos aquellos engañados por el demonio que nos quiere hacer desaparecer la imagen de Dios. Bueno, entonces el problema no es carnal, el problema de Satanás es espiritual. Y aquí les digo esto: es infinitamente soberbio y envidioso. Estas son las dos principales características de Satanás: soberbia y envidia. Su envidia es rica en sutilezas. Ya, y les voy a decir, ¿lo digo o no lo digo, Señor? Háblame por medio de tu pueblo. ¿Lo digo o no lo digo? Los pastores somos envidiosos, pero somos muy sutiles en nuestra envidia. Entonces allí hay un rasgo diabólico y satánico en los dirigentes de las religiones. Yo envidio las iglesias que crecen,
Yo envidio los ministerios de la televisión internacionales y los que escriben libros. Yo los envidio. Pero yo digo, Señor, si tú a mí me dieras una iglesia grande allá en el centro, qué sé yo, en la televisión, para tu honra y para tu gloria, Señor, no tiene nada que ver conmigo. Para serte sincero, Señor, la verdad. Y el Señor me dice, Fernando, la verdad y la sinceridad eres que eres, en ese aspecto te estás portando satánicamente, demoníacamente, porque la verdad es que eres envidioso y ese es un rasgo de Satanás. Y tengo que luchar con eso porque es muy sutil. Y su soberbia, la soberbia de Satanás, está llena de refinamiento. ¿Cuál es el antónimo de soberbia? ¿U orgullo? Humildad. ¿Y cuál es el antónimo de la envidia? Este me costó, lo tuve que buscar. Antónimo de envidia. Desenvidia. ¿Cómo? Puede ser satisfacción, pero va más allá. El antónimo de envidia es admiración. ¿Verdad? Y chita que nos cuesta admirar al otro. Chita que me cuesta admirar al otro pastor que le va mejor que a mí. Estamos siendo sinceros, ¿verdad? Chita que me cuesta que ese compañero de curso que era el más porro. No, y eso es verdad. Yo tengo un compañero que era el más porro. De hecho, lo echaron de la escuela industrial porque ahí no se podía repetir. Y se tuvo que ir a otra escuela. Y después que nos encontramos, el más rico de todos nosotros. Tiene una empresa de ¿cómo se llama? De estos de embarque de barco. Tiene una empresa de, no sé, que una vez me lo encontré a ese en la fila del banco. Era junior, iba a depositar plata. Y yo le hola chico, ¿cómo está? Y más encima era chico y flaco. Entonces, al final pasó que de junior de la empresa pasó a ser socio del jefe y después fue y se fundó su propia empresa. Y entonces uno dice, la sutileza, ¿no?, de la envidia. Oh, qué bueno que te ha ido bien. Segurito. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? Estamos aquí en que el antónimo de envidia es admiración. Qué bueno que le ha ido bien. Yo en el fondo, sí, yo soy cristiano, yo lo admiro a él, porque es tan diferente a mi vida que lo admiro, cómo pudo surgir. Pedro, en este caso, es Satanás porque se pone soberbio frente a Jesús y comienza a darle consejo a Jesús. Ustedes saben que Isaías dice que uno de los nombres de Jesús, Padre eterno, Dios eterno, príncipe de paz, y dice consejero. Mire, le está dando consejo al consejero. Soberbio. Pedro es Satanás cuando envidia, porque si Jesús es crucificado ya no tendré lo que puedo tener ahora. Se me va a poner pesado el camino y entonces envidio a los que no van a tener los problemas que yo tengo. Ya. Aquí viene la tarea para la casa, ¿ok? Esto es lo que ustedes se tienen que llevar hoy para la casa. Primero, desate al espíritu. ¿Por qué le digo esto? Porque la pregunta de muchos cristianos es, ¿y cómo puedo yo atar al diablo? Para que no ande haciendo las de Kiko y Caco, ¿verdad? ¿Cómo lo ato? No, hermano, usted en el nombre de Jesús tiene que decir. Y otra cosa que funciona muy bien en estas reprensiones, ¿no? Usted no puede decir, te ato en el nombre. No. Tiene que decir, en esta hora. ¿Ya? En esta hora, te ato en el nombre de Jesús. ¿No se han fijado que muchos que reprenden tienen que decir, en esta hora, Padre, yo digo que esta sanidad en esta hora, y lo repiten como 3 veces en una frase, en esta hora te ato? Oiga, ¿usted qué cree que el diablo va a decir? Ay, ya me ataron, ¿para dónde me voy atado? Ya, el problema es que cuando usted lo ata, otro lo desata en la misma iglesia. Este asunto de atar y desatar no tiene nada que ver con cadenas ni con cuerdas para anular a Satanás. ¿Cómo es que atamos a Satanás? Porque mire, usted y yo tenemos algo muy sencillo que hacer. Y es que usted, en vez de andarse preocupando de atar a Satanás y de reprender a Satanás y de echar a Satanás, algunos hasta me invitan a las casas, venga a ungir la casa, pastor, porque hay demonios aquí, o el auto, únjamelo y echemos los demonios. No. En vez de hacer eso, usted desate al espíritu que está dentro de usted.
Dele libertad al Espíritu Santo, déjese guiar por el Espíritu Santo, deje que surjan el fruto del Espíritu Santo dentro de usted. ¿Y sabe qué va a pasar con Satanás? No va a hallar por dónde meterse. Porque si él ve una rendija, por ahí se mete. Pero cuando usted está completito, creciendo en el Espíritu, el diablo va a decir, con este está diablo. Como dicen los mexicanos, ¿no? Con este no se puede. ¿Para qué voy a perder el tiempo aquí? Ahí me voy mejor con, y usted ponga el nombre que quiera, ¿verdad? Entonces usted no desate al diablo, usted desate al espíritu, ni lo ate al diablo, no se preocupe del diablo. Porque decir, es que hermano, tienes que usar el nombre de Jesús. Una vez, ¿te acuerdas? No, estaban los niños chicos y fuimos con unos amigos, con el Peter Floyd y su esposa, que tenían 2 niños chicos, y nos fuimos al sur y paramos a un picnic y habían de estas chaquetas amarillas y no nos dejaban comer y los niños estaban asustados. Y de repente vemos al niño del Peter Floyd que decía, en el nombre de Jesús, le decía a las chaquetas amarillas, te reprendo en el nombre de Jesús, pero le faltó, en esta hora, en el nombre de Jesús te reprendo. Y seguían molestando y el papá le decía, amén, amén, amén. Le avivaba la cueca, ¿no? al hijo. Pero resulta que yo creo que cuando ese niño creció, se dio cuenta que el nombre de Jesús no es un talismán, no es una mantra, no es algo, sino que el nombre de Jesús significa en griego el poder, la autoridad, la influencia, el dominio de Jesús. Entonces cuando yo digo, en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás, yo lo que tengo que hacer es vivir en el reino de Jesús, estar bajo el dominio de Jesús, vivir los principios de Jesús, dejar que el Espíritu de Jesús produzca los frutos, y cuando está ese dominio, el nombre de Jesús brilla y Satanás no puede hacer nada donde está gobernando Jesús. Tenemos que vivir entonces bajo la autoridad de Jesús. Cuando usted se sale debajo de la autoridad de Jesús, usted es presa de Satanás. Porque el diablo anda como león rugiente tratando de devorarlo. Y el diablo no es tonto. El diablo no devora ninguna oveja que está en la manada, porque se tiene que enfrentar con un montón de ovejas, están todas justitas. El diablo lo que hace es empezar a echar el ojo a la oveja que se quedó descarriada, que se empieza a apartar y luego ni siquiera ruge, porque si ruge hasta la ahuyenta, sino que ya la tiene allá lejito. Y entonces le dice, ¿has ido a la iglesia? No. Mira, allá están todas tus hermanas ovejas. Y tú me dices, sí, pues allá están. Hace 4 o 5 domingos que no voy a la iglesia. Allá están, mira. Te han venido a ver, te quieren, ¿no? Ah, sí, tenéis razón. Empieza la oveja a conversar con el lobo y al final el lobo la tiene ahí abrazadita y ¡bum! Se la zambulla y se la come. Entonces, otra vez, percibir dónde está Satanás y dónde no está. Él anda como león rugiente tratando de vencernos a nosotros. Pero si usted está lleno del Espíritu, bajo el dominio, los principios de Jesús, usted está atando al diablo. No tiene manera de meterse con usted. Cuando Cristo vive por la fe en nuestros corazones, dice Pablo, por medio del Espíritu Santo, viviremos con el fruto del Espíritu Santo. A ver, ¿cuál es ese fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, que en otras partes dice templanza. Si usted está formando amor, gozo, paciencia, bondad, benignidad adentro, dominio propio, no anda haciendo tonteras ni metiéndose en vicios, todo eso, usted es como un ejército romano. ¿Han visto los ejércitos romanos cuando van a atacar? Que se juntan todo y ponen los escudos y unas maderas y les caen flechas y les caen piedras y les tiran aceite caliente y ni el moño se les menea porque están cubiertos. Así el cristiano que tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, está cubierto, y eso se hincha y se hace grueso, y entonces el diablo no tiene por dónde meterse a molestarlo a usted. Segundo, aprenda a escuchar. Eso es lo segundo que le quiero pedir, porque Pedro no escuchó. El Señor le dice, es necesario que yo vaya a la cruz, que yo muera. Y dice, Señor, ven para acá.
no escuchó bien. Entonces empieza a opinar. Entonces usted, hermano, hermana, no opine. Si no le pide la opinión, no meta su cuchara. No dé consejos. No se ofrezca como maestro. No, yo les voy a enseñar. Yo te voy a enseñar. Porque el apóstol Santiago dice, no se hagan maestros muchos de ustedes porque van a tener mayor condenación. Pero hay algunos que les encanta dar lecciones de política, de moral, de economía. Saben de todo. Me dan ganas hasta de adorarlos así, porque pregúntale si ese lo sabe todo, todo. Entonces, no, aprenda a escuchar. No sea especialista, no sea un sábelo todo. No, en otras palabras, no sea antipático. Cae mal el que opina de todo y cree implantarnos su verdad a todos nosotros. Pedro, en su soberbia, se hizo Satanás, aconsejando al que lleva por nombre consejero. Y esto tiene que ver con muchas cosas domésticas. Hasta aterricemos el sermón en nuestras conversaciones, porque conversamos. Mire, ahora mismo que vamos a ir a comer empanada, nos vamos a conversar una empanada con un juguito, ¿verdad? Vamos a ir y vamos a estar conversando. O se va a ir a almorzar, o va a ir al grupo en casa. Algunos de ustedes ya me contaron el chisme, se van a ir de Santiago a la playa, al norte, a Pichidán, y no sé, van a conversar mucho, van a estar con otras personas, ¿verdad? En todas nuestras reuniones domésticas. Deje que los demás hablen. Y si alguien te pregunta, oye, ¿por qué estás raro? No estás como la semana pasada. Usted le va a decir, es que Fernando me predicó un sermón poderoso. Entonces, prefiero escucharte. Cuéntame de tu vida. Señor, yo tengo fe que algunos van a ser así esta semana. Deje que los demás hablen, deje que los demás cuenten sus cosas, sus aventuras, deje que los demás cuenten sus alegrías y tristezas. No esté usted allí como cuando estamos saltando la cuerda y este está contando algo y yo estoy esperando que tome un suspiro para yo meterme y contar lo mío. No, lo que pasa es que, mira, mi abuelito murió cuando tenía como 90 años y yo estoy, espera. No, el mío murió a los 95, no sabía nada, y me agarro el micrófono y ya le anulé la historia del abuelito. No dejé que el otro brille. Eso es lo que hace Pedro. Se mete, Señor, que eso no te pase, porque mira lo que va a hacer. Apártate de mí, Satanás, le dice el Señor. Entonces deje que el otro cuente. Usted escuche el sermón del domingo pasado. El sordo que estaba aquí y mudo que estaba aquí tenía 2 oídos que destapar y solamente una boca que destapar. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Destapa mejor los oídos. Escucha antes de hablar, porque los oídos le ganan 2 por 1 a la lengua. Guarde silencio, sonría, haga preguntas sabias, muérdase la lengua y ore con humildad por la otra persona. Cuando le toque orar, ore, pero que sea una oración de humildad. No sea como es. El otro día lo vi una mamá que viene el papá, el hijo viene de afuera así y dice, mamá, ¿tiene almuerzo? Sí, mi hijo, siéntate. Ya, y el hijo va a comer y la mamá dice, espérate, hijo, voy a orar por los alimentos y por ti. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pido que bendigas a mi hijo para que no sea un flojo y para que él pueda tener dinero para comer y no venga aquí a mi casa a comer cuando yo tengo comida, y además darle trabajo para que me compre cositas que yo necesito, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús. Y el hijo está así como, mamá, ya se me quitó el hambre, me voy. Ya. Cuidado con sus oraciones, por favor, ¿ya? Que sean bonitas, humildes, de bendición para los demás. No opine sobre todo, no dé consejos médicos que nadie le ha pedido, no dé opiniones sobre los hijos de los demás, sobre los trabajos de los demás, sobre las iglesias de los demás. No se agarre el micrófono. El Señor dijo, aprendan de mí que soy 2 cosas, manso. ¿Qué quiere decir? Que no busca la pelea, que no anda ahí. Y aprendan que yo soy humilde, dice el Señor, el único que lo puede decir. Pero aprendan de mí. Pedro, después el apóstol Pedro, cuando ya aprendió la lección y escribió las 2 cartas universales, le dice a las mujeres que su carácter sea
amable y apacible, que su belleza no sea la de los peinados ostentosos y de las joyas, sino que su belleza sea un carácter amable y apacible. Qué lindo es tener una esposa como la mía, amable y apacible, porque una de las cosas que la nona no tiene desamabilidad o inquietudes. Gracias a Dios, Señor. Tenía que tirar algo, ¿verdad? Sí, para tener un buen 18, un buen tiquitiquiti. Ya, entonces, también Pedro le dice a los hombres en su carta universal que su palabra sea sazonada con sal. Quiere decir que cuando uno hable como hombre, ya sea de cualquier cosa, lo que uno habla caiga bien a los oídos. Sazonada con sal. No, es decir, qué desabrida opinión, qué mala forma tiene este de hablar, sino que dice Pedro que sea algo que caiga bien. No seamos como Pedro, Satanás, que se puso a aconsejar al Señor y se llevó una buena regañada. Y por último, quiero decir, no sea usted una persona acusadora, antagonista, porque la palabra Satanás no es un nombre propio como Pedro, Juan, Diego, Fernando, no. El Satanás es un adjetivo y el adjetivo es acusador, acusete, fiscal, ¿ya? El que acusa. Eso significa Satanás, el antagonista. Entonces, cuando usted anda por este mundo echándole la culpa a todo mundo, usted es satánico. En todo ámbito de cosas. Que el gobierno, que Boris, que esto, que Hermosillo, no sé cómo es el apellido, decir que no, que los comunistas, no, que los republicanos. Cuando usted anda así por la vida, usted es un Satanás. Y cuando usted está, que mi mamá, que mi papá, que mi abuelito, que me desgraciaron la vida, que usted es un Satanás. Y cuando usted va manejando y todos los demás, porque ese problema, manejan peor que yo, soy el único que manejo bien aquí en Santiago. Usted es un Satanás en el volante porque le está echando la culpa y apuntando y antagonizando a todo el mundo. Y lo que el Señor quiere de sus hijos, si usted es hijo e hija de Dios, no quiere un Satanás. Porque el Satanás es el Espíritu no santo y usted está habitado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es consolador, es abogado, no es fiscal. Se pone a su lado para ayudarlo, para consolarlo, para hacerle cariño. Y si yo tengo el Espíritu Santo, tengo que hacer cariño, ayudar, bendecir, escuchar, fortalecer al otro. Pero si no tengo el Espíritu Santo, voy a estar lleno del Espíritu no santo, del Espíritu de diabólico, y voy a apuntar, y tú, y este, y el pastor, y los ancianos, y el presbítero, y este, y todo, y el alcalde. Todos tienen la culpa. Ese es el Espíritu no santo. Y Dios quiere llenar esta tierra de personas llenas del Espíritu Santo. Si fuéramos así, la cosa cambiaría y variaría. Pero me temo que hay mucho Espíritu no santo dentro de los cristianos. Y el cristianismo ha llegado a ser nada más que un barniz político en vez de ser un cambio de vida en nosotros. Así que terminamos con esto. Santiago 4:6. El generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte. Por eso la Escritura dice, Dios rechaza a los orgullosos, a los satánicos, a los que tienen el espíritu diabólico del orgullo y de la envidia. Dios los rechaza. Cuando tú, de hecho la semana pasada la Loami dio una frase tan bonita que la anoté. Dijo ella que nadie que viene a Jesús se va vacío. Todos los que venimos a Jesús nos vamos con algo, una alegría, un gozo, una bendición, un besito, un abrazo de parte de Dios. Los únicos que se van vacíos cuando acuden a Jesús son aquellos que están llenos de sí mismos. Eso es el orgullo. Por eso que Santiago dice, Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Así que entréguense a Dios, resistan al diablo. Ya les dije cómo se resiste al diablo. Se resiste dejando que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y luego dice, el diablo huirá de ustedes porque dice, no, aquí no tengo lugar. Entonces voy a perder el tiempo, se va. Y luego dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, pecadores. Amén. Entonces pónganse de pie solamente